La filtración es un proceso clave dentro del tratamiento del agua por su relevancia en la eliminación de contaminantes, pero también, y yo creo que sobre todo por su influencia en el rendimiento de todos los procesos posteriores y en el consumo de energía en todo el esquema del tratamiento. Comenzamos esta interesante sesión manteniendo un diálogo sobre el importante proceso de filtración con Carlos de Juan, Product Manager de Filtralite. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir esta mañana con nosotros. Muchas gracias, David, por la invitación y bueno, por la oportunidad de poder hablar y participar en este Quality Water Summit. Siempre es un gusto estar con vosotros. Fenomenal. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que pocos perfiles como el tuyo para hablar de filtración en el tratamiento del agua. Sí que queríamos comenzar o quería comenzar este diálogo para aquellos pocos, yo creo que no te conozcan, por preguntarte un poco por el perfil profesional que te ha llevado hasta ser Project Manager de Filtralite. Pues bueno, así a grandes rasgos, académicamente soy ingeniero industrial, estudié en la Escuela de Gijón, en la Universidad de Oviedo. Hice un posgrado en Ingeniería del Agua y también un máster en lo que es gestión de proyectos y vinculado también a proyectos de desarrollo en la Politécnica de Madrid. Llevo ya la friolera de más de 15 años, me cuesta decirlo, trabajando en el sector del agua y medio ambiente. Empecé vinculado a una consultora, Tecnofía, en Francia, con procesos de I+D y medioambientales. Y trabajé para ECID y para Naciones Unidas en Latinoamérica, en proyectos también de medio ambiente, cooperación y también el sector del agua. 2017 me pasé al sector privado y llevo siendo, trabajando para Saint-Gobain, que la verdad que es una empresa ya muchísimo tiempo dedicada al agua, tanto en la parte de filtración como en la parte de fabricación de tuberías, Saint-Gobain PAM. Y bueno, muy contento. Me encargo del proyecto Filtralite a nivel Iberia y a nivel Latinoamérica. Y bueno, a nivel personal decir también que esto es importante, que soy aprendiz de padre, tengo 2 hijos, uno de 5 años y medio y otro de 7 meses y estamos en esa tarea de criar y trabajar duramente en la parte de tratamiento de agua. Totalmente entretenida tarea, pero bueno, que también te da muchísimas aptitudes, ¿no? y cintura para el día a día también en el campo profesional. Total. Fenomenal, pues bueno, un perfil polivalente, como te decías, y bueno, con mucho recorrido en el sector del agua y sin duda en una de las empresas que, bueno, pues que referentes, ¿no? Como tú bien decías, por una parte la parte de filtración con LECA y por otra parte en la fabricación, la instalación de tuberías con Saint-Gobain PAM. Sí que quería preguntarte por esto, ¿no? Saint-Gobain PAM Saint-Gobain, es un grupo muy reconocido a nivel internacional. ¿Qué posición tiene LECA, tiene Filtralite dentro del grupo? Filtralite es la marca de medios filtrantes que fabrica Saint-Gobain a través de su unidad de negocio de fabricación de arcillas expandidas, que es LECA. Llevamos a nivel de posicionamiento geográfico, fabricamos Filtralite en Noruega y nació un poco en ese entorno geográfico de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca. Poco a poco fuimos teniendo referencias en Centro Europa, Reino Unido, muy vinculadas a procesos de biofiltración, depuración de aguas residuales y a partir de finales de los 90 como alternativa para el reemplazo de la arena antracita en procesos de tratamiento de agua, de potabilización. Es verdad que el enfoque nórdico lleva ya muchos años, quizás nos llevan cierta ventaja en todo lo que tiene que ver con ahorros de energía, con enfoque de huella de carbono. Y ahora estamos llegando en el sur de Europa un poco a esos lineamientos y esos enfoques y Filtralite lleva muchos años trabajando bajo ese enfoque en estos países y afortunadamente comenzamos a tener ya mucha presencia pues, en Francia y en España a través pues de las grandes compañías constructoras del sector del agua. Prácticamente trabajamos con todo el mundo afortunadamente. Yo creo que cada vez más la administración y los constructores y explotadores reconocen el valor de nuestro producto y empezamos a tener referencias muy potentes y de mucho calado, trabajando también mucho en pretratamiento de desalación norte de África, Medio Oriente, España también. Y LECA, bueno, básicamente es el fabricante de Filtralite en su fábrica de Noruega, tiene 7 fábricas en toda Europa y con unos niveles de facturación muy interesantes, de crecimiento muy interesantes y con un proyecto muy en expansión. Una expansión que de hecho somos testigos de primera mano en IAGUA y que lo estamos contando. La verdad es que, bueno, como tú bien dices, cada vez son más los proyectos y las geografías donde llegáis y bueno, eso quiere decir que el producto del que ahora hablaremos más adelante está
está funcionando, ¿no? Un poco, Carlos, para enmarcar el debate, mirando a vista de pájaro, y lo comentaba en la introducción, la filtración es un proceso clave en el tratamiento del agua en cualquier punto del ciclo, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que tiene esa importancia? Eh, Totalmente de acuerdo, David, con lo que estás diciendo. Yo diría que con la desinfección es la piedra angular del tratamiento de potabilización. Llevamos filtrando agua prácticamente desde 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. Hay referencias de Hipócrates prescribiendo la filtración antes de beber aguas superficiales. Los romanos filtraban el agua con sistemas de canalización y filtración aprovechando sistemas naturales. Llevamos desde el siglo XIX, principalmente en Reino Unido, filtrando el agua. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la filtración de agua pues retiene materias en suspensión, microbiología, etcétera, que evitan pues la aparición de enfermedades tipo cólera, etcétera. Llevamos más de 2 siglos filtrando agua con mucha eficiencia. Si solo tuviéramos que elegir un tratamiento de agua, un paso de tratamiento, además de la desinfección, siempre implementamos la filtración, ¿no? Y este es el tren clásico de tratamiento de potabilización. Luego lo hacemos un poco extensivo a otros procesos como reutilización de agua, pretratamiento de desalación, pero el origen, el núcleo de la filtración nace en los tratamientos de potabilización para consumo humano. Y hacía referencia ya a los sólidos de suspensión, sí que quisiera profundizar un poco en esto. ¿Qué tipos de contaminantes elimina y con qué efectividad? Claro, depende un poco del tipo de medio filtrante que empleemos. Los medios filtrantes tradicionales, tipo arena, medios porosos, tipo antracita, piedra pómez, etcétera, tienen diferentes niveles de remoción a nivel de tamaño de partícula. Hablamos de una eficiencia bastante buena o muy buena a partir de las 20 micras. Por debajo de las 20 micras empiezan a perder eficiencia y es por debajo de las 20 micras donde nos encontramos microbiología que hay que eliminar, protozoos, etcétera. Filtralite, aparte de tener un mejor corte de tamaño de partícula, presenta una serie de propiedades muy potentes. Es capaz, por ejemplo, de fomentar procesos de formación de biopelícula. Tenemos un material que es extremadamente poroso y con una superficie específica enorme que nos permite generar biopelículas que pueden hacer biocenosis, por ejemplo, del TOC asimilable, el TOC biodegradable. Esto es muy interesante como enfoque de reemplazo, por ejemplo, de carbono activo. Lo estamos trabajando mucho. Nos permite también trabajar a velocidades muy altas, manteniendo las calidades de filtración, irnos a los 15 metros hora, por lo que podemos plantear plantas más pequeñas, superficies de filtración mucho más pequeñas, con menores costos de inversión. También elimina cationes tipo hierro, manganeso, porque filtralite tiene, o la arcilla con la que hacemos filtralite, y el producto final tiene óxido ferroso en superficie. Entonces, es una combinación de propiedades muy interesante que optimiza los procesos de remoción de los contaminantes tradicionales y presenta una serie de cualidades como reacción de la eliminación de TOC o la eliminación de hierro y manganeso que pueden ser muy interesantes en ciertos procesos. Y un poco a modo de resumen, recogiendo todo esto que dices, que entiendo que os ha posicionado y posiciona Filtralite como medio filtrante destacado, si tuvieras que resumirlo a modo de claim, a modo de lema, ¿qué destacarías de Filtralite respecto a otros medios? Destacaría que somos capaces de producir mucha más agua con mucho menos coste operativo, con la misma o mejor calidad y con menores costes de inversión. Ese sería El titular. el speech el elevator speech. Exacto. Fenomenal. Y incidiendo un poco, recalcando en esto que comentas. Ayer estuvimos hablando sobre eficiencia energética y hemos podido ver en varios de los contenidos que hemos publicado de Filtralite su contribución a esa eficiencia energética, a ese ahorro energético. ¿Cuál es el aporte de Filtralite en ese sentido? Es muy buena pregunta. Nuestra capacidad de alargar carreras de filtración reduce la frecuencia de lavados de forma radical. Hablamos de ampliar las carreras de filtración entre un 200 y un 300%. Eso, en términos absolutos, significa estar ahorrando entre el 60 y el 70% de la energía, kilovatios hora, de la etapa de lavado. Es un ahorro potente, pero va más allá, porque sabemos que lavamos los filtros con nuestro agua limpia, nuestra agua tratada, que va a ser suministrada a nuestra red de alta. Esa agua limpia
ha tenido un impacto, una huella energética en la captación, en la decantación, en la preoxidación también, todos los químicos que estamos utilizando que tienen su huella energética, su huella de carbono y en la propia filtración. Entonces, cada metro cúbico que nos estamos ahorrando de agua de contralavado significa un impacto en ahorro energético bestial, un ahorro tremendo. Realmente nos movemos en cifras que justifican la inversión en filtralite. Un cambio de filtralite se amortiza, depende un poco de la calidad de agua de tratamiento, pero siempre en menos de 3 años. En menos de 3 años, wow. Sí, Pues, sí, bueno, sí. es un tiempo casi récord, ¿no? de amortización de una inversión. Sí que quisiera hacer un poco haciendo vista atrás y yo creo que esto es especialmente relevante. ¿Cómo crees que influye una buena filtración en el resto de los procesos implicados en el tratamiento de agua? Que es algo que nosotros, bueno, en todo este recorrido como medio de comunicación, pero también como profesional viendo plantas, he escuchado mucho, ¿no?, a los profesionales del sector del agua que te decían que el proceso de filtración era clave en todos los procesos después, porque si no tienes una buena filtración, al final acabas matando moscas a cañonazos, ¿no? Acabas invirtiendo en otras tecnologías que van después en el proceso y que al final les haces hacer un mayor esfuerzo con un mayor coste económico, con un mayor coste de consumo energético, ¿no? Totalmente de acuerdo. Depende un poco del tipo de tecnología o del tipo de instalación de la que estemos hablando. Por ejemplo, en potabilización, ahora mismo se nos viene la normativa de cumplimiento de estar por debajo de 0.3 NTUs. O sea, la filtración va ligada a un control, de alguna manera, es una medida indirecta del control microbiológico. Necesitamos tener unas turbideces muy bajas para tener unas desinfecciones muy eficientes, duraderas y seguras. O sea, la filtración es clave en la desinfección, es totalmente clave. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con desalación y el pretratamiento, es la piedra, digamos que es la piedra angular de las desaladoras. Se presta mucha atención a la ósmosis, se presta mucha atención a la tecnología de membrana y tiene todo el sentido, hay que optimizarla y mejorarla, pero sin un buen pretratamiento delante, la ósmosis no puede hacer nada, ¿no? Necesitamos pretratar muy bien nuestra agua para llegar a abastecer la ósmosis y reducir los costes operativos de la desalación, que nuestras membranas no tengan problemas de biofouling o los tengan con unos periodos de que suceda el fenómeno mucho más largos, menos lavados químicos. Filtralite, por ejemplo, mejora mucho los niveles de CDI, mejora el rendimiento cuando tenemos altos picos de sólidos en suspensión, bloom de algas, etc. Esto todos los operadores de desaladoras lo están poniendo totalmente en valor. En todos los procesos, por ejemplo, y creo que Jorge va a hacer un poco mención a este tema, Jorge Chamorro, todo lo que tiene que ver con reutilización y dar buenas calidades de agua regenerada. Hay una batalla tremenda por reducir el tamaño de partícula que podemos pues suministrar para los usos finales que vayamos a dar el agua, problema de nematodos, etcétera. La filtración es el proceso más sencillo y más eficiente método barrera que tenemos para tratar agua con materia particulada. No hay ninguna duda de ello. Totalmente. En la continuación, de hecho, esta mañana tendremos una mesa de filtración, de desalación, que seguramente se hablará allí de ello. Ayer estuvimos hablando sobre reutilización y precisamente son los dos tipos de proyectos donde yo escuchaba esto, ¿no? De, oye, nos estamos centrando muchísimo en las membranas de la desalación, nos estamos centrando mucho en los procesos de desinfección, pero al final, si no hay una buena filtración al inicio del proyecto, ¿no?, pues al final se disparan los costes y hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor en las últimas etapas, ¿no? Ya yendo a casos prácticos, Carlos, el uso de Filtralite, por ejemplo, hablabas de desalación en la desaladora de Benishaf, que es la desaladora construida que está operada por TEDAGUA, que es otra de las entidades que participan en Quality Water Summit. Es uno de los ejemplos, yo creo que más llamativos en este sentido. ¿Podrías darnos más detalles de este proyecto? Y la verdad, un proyecto súper interesante. Agradecer a TEDAGUA también la generosidad para compartir los datos y publicarlos, porque es verdad que tenemos otras referencias, otros ejemplos de los que no podemos compartir los datos como lo estamos haciendo. Es una planta de 200.000 metros cúbicos día que está en la wilaya de Orán, en Argelia, y es una planta que tenía muchos problemas de sólidos en suspensión durante la época de lluvias. Está en una zona bastante árida, desértica, entonces en época de lluvias hay mucho arrastre de sedimentos
a la bahía de la desaladora toma el agua para su tratamiento, y cuando tenían muchos sólidos, por encima de 50 miligramos litros, tenían mucho problema de estrangulamiento de su pretratamiento. Sus filtros de arena se colmataban rápidamente, no podían abastecer con calidad a la ósmosis y tenían que parar bastidores de la planta para poder seguir operando, con lo que ello significa, ¿no? Un recorte de la capacidad de abastecimiento de la planta en un lugar que es árido, que tiene estrés hídrico, que necesita agua, una población grande, pues bueno, era un problema bastante importante. La solución fue cambiar en 2 fases, entre 2020 y 2021, toda la batería de primer paso de tratamiento de filtración de Benisat, sustituyendo la arena que tenían instalada por Filtralite. Y los resultados, bueno, fueron muy potentes. Redujeron un 50% las paradas en el primer año, en un 85% el segundo año. O sea, hablamos de una cantidad de miles de metros cúbicos diarios brutal, que, bueno, aparte de justificar la inversión, de amortizarla en términos financieros, etcétera, supuso una seguridad hídrica, ¿no?, para toda la zona que la planta está abasteciendo. Hubo otros parámetros de calidad muy interesantes, mejoras en SDI de casi medio punto, reducción de procesos de barrel fouling, reducción de recambio de filtros de cartucho, etcétera, que también muy interesantes para el operador a todos los niveles. De hecho, la planta se tomó como un ejemplo por la AEC, bueno, la compañía que gestiona las plantas desaladoras de Argelia. Tenemos un nuevo proyecto en el que está prescrito Filtralite, o sea, no quieren instalar otro material. Estamos, pues, como material preferente para el tipo de problemas que Argelia enfrenta, y muy contentos por ellos. Qué bueno. ¿Y cómo entrasteis en ese proyecto? ¿Vía proyecto piloto o ya tenéis otras referencias con el operador? Pues con TEDAWA entramos a través de otras referencias y de, bueno, tomaron como un poco como referencia a otras plantas en las que habíamos cambiado el material, y directamente se entró en Benisat. Qué bueno. Hace unos meses también pudimos disfrutar aquí en IAGUA de un interesante webinar que hacíamos con Fernando Valero, que es jefe de I+D+I y de control de procesos de ATL, en el que compartía precisamente un poco en este sentido lo que tú comentabas, compartir datos de un proyecto piloto que estabais haciendo a escala industrial también, ¿no?, que hacéis durante 1 año y medio. ¿Cuáles fueron esos resultados y qué continuidad, Carlos, ha tenido el proyecto? Pues efectivamente estuvimos 18 meses de esa escala industrial en la planta del Llobregat, donde testamos cómo funcionaba Filtralite versus filtros de arena. La planta del Llobregat es una ETAP, una planta de agua potable que trata el agua del río Llobregat, que es bastante complicada, un agua con sólidos, con conductividad. Es una planta bastante potente, con la electrodiálisis más grande del mundo. Y bueno, tenía una serie si no es la más, es una de las más grandes de España. Sí. Es una planta de 3,2 metros cúbicos segundo, y tenía la idea de ampliar la planta, mejorar sus costes operativos, ahorrar agua de lavado. Se pilotó Filtralite versus los filtros de arena, y bueno, se demostró que alargábamos las carreras de filtración en un 300%. Se filtró agua a 15 metros hora, y en contraposición con la arena, filtrando a 5 metros hora, dando la misma calidad Filtralite a 15 metros hora, lo que significa que con 1/3 de los filtros prácticamente podemos dar el mismo caudal de agua con la misma calidad, lo que es, bueno, pues se considera bien con la idea que tienen de ampliar el tamaño de planta. Quieren irse a los 4 metros cúbicos por segundo. Y bueno, también fue el proyecto que hay un plan de cambio de filtros de arena. Ya estamos en la tercera fase de ese plan, cambiando, bueno, más filtros, son filtros de gran tamaño, y tenemos a Tele, yo creo que muy contento con los resultados, y han publicado un paper muy interesante. Fernando hizo un webinar en su día. Yo creo que es un resultado muy interesante. Un poco de referencia para grandes explotadores, grandes plantas. Creo que es una gran referencia, y también muy generosa a TL al compartir toda la información y su experiencia del proceso. Quiero agradecerlo activamente. Ahí tenéis muy buen embajador. La verdad es que Fernando en este webinar nos impresionó, ¿no?, todos los resultados que ahora compartías y que él comentó, y que al final sea el cliente, ¿no?, el que esté contando los resultados en primera persona. Pues la verdad es que es fantástico. Pues hablamos ahora de la etapa de Llobregat, que decíamos que yo creo que es una de las, si no es la más grande de España, estará en el top 3 de grandes depuradores, de grandes plantas de tratamiento de agua, pero Filtralite también se ha posicionado como alternativa de depuración en pequeñas poblaciones, ¿no?, que es una de las cuestiones que hablaremos con
con el médico del agua un poco más tarde, uno de los retos que quedan por afrontar en España. ¿Cuál es vuestra visión sobre los avances del tratamiento de agua en estas zonas rurales y qué puede aportar Filtralite en este sentido? Claro, tenemos ahí todo un reto a nivel país. Sabemos que el porcentaje de agua no depurada que queda por trabajar es la de pequeños municipios. Estamos pagando multas por ello y tenemos que ponernos manos a la obra y construir las EDARES y hacerlo con la... Creo que hay un recorrido muy interesante de Juan José Salas y de otras personas en el desarrollo de tecnologías extensivas muy tecnificadas, muy bien pensadas. Y en el marco de ese tipo de tecnologías, nosotros tenemos una serie de productos como Filtralite Nature, que es un material muy poroso, de baja densidad, que lo proponemos para utilizarlo en los típicos humidales subsuperficiales, con el enfoque de reemplazar gravas y materiales no porosos por nuestros materiales y hacer humedales un poco 2.0, 3.0, no sé cómo llamarlos, que sean más pequeños, más efectivos, más intensivos, que tengan más enfoque de biopelícula, formación de biopelícula, que la tienen las gravas, pero de una manera más intensiva, y poder reducir los costes de proyecto, tener tratamientos extensivos, pero que estén un poco a medio camino, ¿no? Que se acerquen un poco a lo intensivo a la medida de lo que podamos, reducir los costes operativos y los costes de inversión. También tenemos un material que se llama Filtralite P, que se utiliza como terciario a la salida del ADAR, como terciario para eliminación de fósforo, sobre todo en zonas sensibles, con regulaciones potentes. Estamos ya con algún proyecto en marcha, lo pilotamos en el CENTA con Juan José Salas y es una solución que se lleva implementando en los países nórdicos desde hace 20 años. Ya son muy conscientes del problema de eutrofización en sus fiordos, etcétera. O sea que llevamos bastante recorrido. Creo que en España va a ser interesante y tenemos mucho que decir. Poner el foco también, hablamos mucho de depuración y hablamos menos de abastecimiento en pequeñas poblaciones. Yo creo que es bastante crítico también, porque tenemos muchas pequeñas poblaciones que dependen de agua subterránea, aguas con problemas de nitratos, arsénico, etcétera, a las que tenemos que dar solución. Muchas veces se plantean ósmosis, que están bien y son capaces de tratar el agua y separar esos contaminantes, pero generan un rechazo concentrado que en pequeñas poblaciones es complejo de gestionar. Nosotros estamos trabajando mucho en la línea de soluciones alternativas tipo biofiltración para los nitratos. De hecho, tenemos un proyecto muy potente. Estamos probando con el gobierno de Murcia en uno de los cauces, de las correntías que van al Mar Menor, ese proceso de desnitrificación biológica que es aplicable tanto a agua residual como a agua biológica, como agua potable, y hay todo un marco de trabajo en pequeñas poblaciones, yo creo que es potente. Sí. Justo, es combinar lo que tú decías, ¿no? La parte de tratamiento extensivo con la de intensivo para que tenga las ventajas de los dos, ¿no? Para que tenga altos rendimientos, pero por otro lado que haya una reducción de costes, que la operación sea lo más mínima posible, ¿no? Y que se puedan mantener esos tratamientos. Sin duda, abríamos el melón de la depuración, pero está claro que también el abastecimiento pues es otro de los retos, ¿no? por solventar. Y otra de las novedades, yo creo que habéis anunciado recientemente y que ha llamado mucho la atención, es esta colaboración con IG Obras, ¿no? Para la fabricación de plantas compactas con Filtralite. ¿Qué ventajas proporciona esta apuesta respecto a otros competidores? Pues estamos con el enfoque. Nos dimos cuenta que había todo un vacío en lo que eran soluciones containerizadas a base de procesos de biofiltración, por ejemplo, absorción, procesos muy tecnificados, muy sensorizados, destinados a pequeñas poblaciones o industrias, etcétera. Y tenemos la idea, pues eso, de generar una nueva línea de negocio con enfoque B2B, es decir, para vender no al cliente final, sino a otras empresas del sector, explotadores, constructoras, etcétera, y que tengan en su portfolio de soluciones este tipo de tecnologías que puedan ser más competitivas, sobre todo a nivel de coste operativo, a nivel de coste de inversión, y allá donde la obra civil no tenga sentido, sea muy cara o hablemos de caudales pequeños, nos gustaría tener ese portfolio de soluciones que vamos a llamar BioBox. Estamos manejando como 8 o 9 tecnologías distintas, muy específicas para contaminantes muy específicos. No queremos ofrecer cosas que existen un poco en el status quo, en el estado del arte del tratamiento de agua, y queremos irnos un poco a tecnologías un poco más alternativas
y como soluciones, bueno, pues de sostenibilidad, baja huella de carbono y bajo coste operativo, y esta es un poco la filosofía que tenemos, que esperamos contar más en los próximos meses. Perfecto, pues quedaremos pendientes de esas novedades. La verdad es que bueno, llama muchísimo la atención el seguimiento a las tendencias que se están produciendo ahora, ¿no? Pues Carlos, para ir concluyendo el diálogo, vamos a hablar de inversiones. Ahora que parece que, oye, plan de SEAR, plan de recuperación, PERTE, digitalización, fondos Next Generation, bueno, parece que después de unos años donde la inversión pública pues ha estado rozando mínimos, volvemos otra vez a recuperar, o por lo menos hemos tenido anuncios en este sentido y que estas inversiones se movilizan, ¿no? En Filtralite, en Lecas, Saint-Gobain, como actores principales, ¿qué necesidad creéis que tiene el parque de infraestructuras de tratamiento de agua español y cómo esperáis o cómo deseáis que impacten estas inversiones? Total, bienvenidas sean y son súper necesarias. El año pasado hicimos pues ese evento, ¿no?, sobre inversiones, y hablamos mucho de que teníamos unas infraestructuras, un parque de infraestructuras antiguo, antiguo y que tiene problemas a nivel de, bueno, pues capacidades, sensorización, digitalización, incluso de enfoque de proceso, y que necesitamos renovar y que necesitamos actualizar en pro de la eficiencia y en pro también de alcanzar esa perspectiva de economía circular, es decir, de reutilización del 100% del agua, cero residuo, equilibrio, cero huella de carbono, balance energético neutro. Es imprescindible esa tendencia, tenemos que ir por ahí. Renovación de redes, es imprescindible, porque tenemos un parque, unas redes urbanas antiguas con más de 30, 40 años. Está genial sensorizarlas, está genial ver, detectar dónde tenemos fugas, inteligencia artificial, pero si tenemos una red que está totalmente desmantelada, es difícil sensorizar algo que es muy antiguo, ¿no? Y quiero también poner el foco en que la inversión tiene que financiar I+D, tiene que financiar materia gris. Somos un país con un conocimiento en agua muy potente. Tenemos figuras muy de peso. Va a hablar a continuación Jorge Chamorro, Juan José Salas, y poco se puede decir de ellos. Pero ese tipo de personajes, de personas, de profesionales, este conocimiento se fraguó durante los 80, 90, principios de 2000, con todo el plan de desarrollo de infraestructura y con toda la inversión que hubo. Y más allá de las infraestructuras, es importante la generación de nuevos perfiles, nuevos profesionales, de un conocimiento que tenemos que no se puede perder y que tiene que aumentar, y que es lo que al final nos hace salir fuera de España y estar pues a nivel internacional en primera línea como lo estamos. Y esta inversión tiene que venir también por esa línea, financiar materia gris, financiar I+D, fijar conocimiento y seguir creciendo. Sí. Pues muchísimas gracias, Carlos, totalmente alineados. De hecho, nos quedamos con esta petición a la que nos sumamos, ¿no?, de esta apuesta, no solo en renovación de parques de infraestructuras, ¿no?, que es totalmente necesario y es bienvenido en redes, en plantas, sino en esa promoción del talento y de búsqueda del conocimiento que, bueno, afortunadamente, como tú bien dices, pues España es líder internacional. Estamos construyendo, explotando, implementando diferentes proyectos a lo largo de todo el mundo, y hay que continuar apostando, ¿no?, por ese conocimiento y por nuevos talentos, ¿no?, también por nuevos profesionales que sigan aportando en este sentido. Pues muchísimas gracias, Carlos de Juan, Product Manager de Filtralite. Ha sido un placer compartir contigo este rato, esta conversación. Muchas gracias, David. Todo un gusto estar con vosotros, como siempre. Gracias. Gracias.